provisionalmente como una regla que asocia algunos números reales un único número real. Entonces, normalmente lo ilustramos de esta forma. Tienen aquí R, otra copia de R, y a cada número, bueno, algunos números de aquí los van a mandar, les voy a ilustrar con esta flecha, a otro número. Entonces, si se fijan, en esta regla podrían tener algo de este estilo. Tienen dos números diferentes que se van al mismo, eso está permitido. Lo que no está permitido es tener un dibujo de este estilo en el que tienen un número y dos flechas que salen de ese número a lugares diferentes. Esto no se va. ¿No se pueden asignar a uno, pero uno no se puede asignar a dos? Si dos diferentes pueden ir a parar al mismo, eso sí se vale. Pero un solo número no puede ir a parar a dos números diferentes. Profe, por ejemplo, en el ejemplo de la clase anterior que decía la función x al cuadrado, ese es el caso de dos números que... Ajá, justo en ese vimos el ejemplo. Asociar a X número Y y al cuadrado es igual a X. Entonces aquí dijimos que si tienen el 1, bueno, esto funciona con cualquiera. Pero el 1 lo pueden escribir como -1 al cuadrado, como 1 al cuadrado. Entonces esta regla manda el 1 al -1 y el 1. Y de la misma forma pueden escribir al 4 como 2 al cuadrado o como -2 al cuadrado. Entonces el 2 va a parar, el 4 va a parar al 2 y al -2. Entonces no era función por eso. Y puede, cuando ven este dibujo como de, ¿por qué esto sí se vale y esto no se vale? Puede parecer como medio arbitrario, pero piénsenlo como, no sé, o sea, las funciones las queremos usar para tal vez modelar o simular cosas como muy concretas. Entonces, en el ejemplo que dimos de trayecto, ¿no? Un trayecto de su casa aquí a la facultad, pues si yo les doy el tiempo t, quiero de verdad saber en qué punto del trayecto estaban y no que digan, pues a lo mejor estaba empezando, o a lo mejor iba a la mitad. Entonces un poco es esa la razón de la definición. Entonces esta no es función. ¿Sí di el ejemplo que manda un número al 1 cuando es racional? Sí, ¿verdad? 0 cuando es racional.
vamos a retomar mejor. ¿Cuál ejemplo es el que dice? El último que vimos la clase pasada, ¿qué me preguntó? Que 1 si x es racional. Ah, sí, ese lo va a retomar. La regla que manda a x al 1 cuando x es racional y al 0 cuando no es racional. Pero este es un poco más complicado y solo va a estar definido para los números racionales. Entonces fíjense, si acá va Q, lo podemos escribir por definición como una fracción en donde estos son enteros. Solo pedimos que A sea un entero y que B sea un entero distinto de 0. Y teníamos muchas formas de escribirlo. Si tienen A entre R igual a entre B, entonces también lo pueden multiplicar por cualquier número. 2A por 2B sigue dando el mismo número R. Pero aquí lo que me va a interesar es tienen una expresión y la van reduciendo hasta que si tienen factores en común, los van cancelando hasta que lleguen a una en la que ya no tiene factores en común. Entonces si además pedimos que A y B no tengan factores en común, y que A sea mayor o igual que 0, entonces la expresión es única. Por ejemplo, si toman menos 4 sextos. Y dicen, bueno, este tiene un factor común en 2, lo eliminan, les quedan estos 2 tercios, y el menos lo pueden mandar al denominador para tener numerador positivo, entonces esto lo pueden escribir como 2 entre menos 3. Lo que vamos a hacer es, a cada racional lo vamos a escribir de esta forma y nos vamos a fijar solo en el número que tiene arriba, en el numerador. Digamos, entonces, la regla bueno, aquí le voy a poner nombre. Esta expresión la vamos a llamar la expresión reducida. Entonces lo que voy a considerar es la regla que a cada racional
que asocia el numerador de su expresión reducida. Entonces, en este ejemplo, dijimos que menos 4 sextos, este lo escribimos como 2 entre menos 3. Entonces, ¿a dónde va a parar este número? Al 2. Quédate solo con el numerador. Si tienen, no sé, por ejemplo, el 3, ¿cómo lo expresan como una fracción reducida? Solo hacen 3 entre 1. Aquí ya no tienen factores en común. Y el denominador ya es positivo. Entonces este se va. ¿Y si hacen el menos 2? 2 entre menos 1. ¿Sí quedó clara la verdad? O sea, ¿por qué en ese caso es mejor pasar el negativo, o sea, al menos 1 y en el menos 3? O sea, ¿para qué? No es que sea mejor, solo ya que la tienes como de forma reducida A entre B, digamos ya solo sin factores en común, este A entre B es lo mismo que menos A entre menos B. Entonces solo tienes que no tengas factores en común, en realidad tienes dos expresiones sin factores en común. Una que se llama A entre B y otra que es menos A entre menos B. Entonces no podría, si considero solo la regla que toma una expresión sin factores en común y que queda solo con el numerador, eso no es único, tienes dos opciones. Entonces eso no va a ser opción. Entonces al pedir que el numerador sea positivo, estoy forzando a que sea función. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces esta es una función. Que no es directo, o sea, no es que sea súper fácil de ver. Estoy pidiéndoles que me crean que si empiezan con cualquier expresión de un número racional y van borrando los factores en común, siempre van a llegar al final a la misma expresión reducida. Pero bueno, esta va a ser función. Y un último ejemplo. Este sonaba un poco exótico, pero este va a sonar como así súper arbitrario. Entonces la regla que asocia pues voy a escoger algunos números más o menos al azar. El 0.1 lo voy a mandar a el 3 a la 100. Luego el 1, le voy a mandar al menos 1, número raíz de 2, lo voy a mandar a 10 y el pi lo voy a mandar al 8. Entonces en estos 4 números lo defino así. Y a cada X que no sea ninguno de estos 4 números, le asociamos
cualquier 33. Esta regla está definida para todos los números reales y de verdad se van a uno solo. Si su número real que escogieron está en la lista de estos 4, les estoy diciendo exactamente a dónde lo mandan. Y si no era alguno de estos 4, la regla lo manda a 33. Entonces, estos últimos dos ejemplos, lo que me interesa es que, si se acuerdan, los primeros que vimos eran del estilo, pues a un número X mándalo a su cuadrado, o a un número X mándalo a, creo que dijimos, X entre X cuadrado más 1. Entonces, esos primeros ejemplos de funciones estaban dados por una fórmula. Y estos de aquí son como súper, bueno, sobre todo este último, súper arbitrario. ¿Qué dice? ¿Expresan así? Sí. Entonces, fíjate, este último ejemplo es: tomé 4 números casi al azar, los mandé a 4 números al azar, y al resto lo mandé a otro número que saqué de resolver. Entonces, esto no está dado por una fórmula como, pues multiplica los números y luego súmalos. Entonces, esa es la razón de este ejemplo raro. Profesor, una duda, ¿por qué allá el -2 lo pasó a 2? Porque dije, toma la fracción, para cada racional toma su fracción reducida y asegúrate que el número que queda arriba sea mayor o igual que 0. Porque esto lo podrías escribir como -2 entre 1. Y entonces, si yo solo te digo, pues toma la fracción reducida y toma que el numerador tienes dos opciones, puede ser 2 o puede ser -2. Pero como quiero que sea función, tengo que asociar un único número. Entonces estoy diciendo, escojan el que es mayor que 0. Pero entonces estamos llevando solamente, o sea, el valor de un número solamente va a ser su numerador en el... Su numerador. ¿Sí? En la regla, ok. Esa es la regla. Ok, muchas gracias. Y en esa función podemos, no sé, agarrar a raíz de 2 y La raíz de los amigos. no, por ejemplo, que a raíz de 2 me manda pi, me manda 8. Raíz de 2 más pi, manda 33. 33, sí, no hay nada. Es una función súper arbitraria. Es solo, la idea es eso, que vean que no tiene que estar dada por una forma. En general, bueno, las funciones reales no están dadas Dos valores pueden dar necesariamente por fórmulas en términos de las operaciones de R. Estos dos ejemplos.
Bueno. Pues ahora vamos a presentar un poco de notación de funciones que nos va a evitar escribir cada vez algo de este estilo de la regla, que así no sé qué. La notación va a ser la siguiente, bueno, va a ser notación y definición al mismo tiempo. Pues lo primero es que las funciones las vamos a representar por lo general por un símbolo. Y bueno, usualmente ese símbolo va a ser una letra, casi nuestra favorita es F, porque F de función, puede ser cualquier, ¿no? F, G, H. Y también pueden agregar las letras griegas que seguro ya están aprendiendo. Alfa, beta, gamma. Entonces, bueno, su símbolo favorito. Luego, si tienen una función, le voy a llamar aquí f. Y f es una función real. Entonces le voy a dar nombre al conjunto de los números en los que la función está definida. Acuérdense, dijimos, es una regla que asocia algunos números a otro número. Entonces vamos a dar nombre a ese conjunto de algunos números. Entonces, si f es una función real, su dominio es el conjunto de todos los números reales en donde f está definida. Y a veces lo vamos a escribir de la siguiente forma. Se cayó. Dom de dom. Voy a decir otras dos cosas de jalón y ahorita vemos eso. Luego, si X es un punto en el dominio, entonces ya sabemos que este número, la función lo manda a otro número, y ese otro número no hay opciones, es único. Eso nos deja ponerle un nombre especial. Entonces le notamos entonces el símbolo que representa la función y luego entre paréntesis el elemento del dominio al único número que f le asocia a x. Entonces, el dominio son los elementos que
tiene el conjunto al que le estamos aplicando la regla. Ajá. Ok. El dominio es el conjunto de números al que le aplicas. Ok. Bueno, a ver, tal vez lo dejo así por ahora. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cada vez que hablemos de una función real, lo que determina una función va a ser su dominio y su regla. Entonces, siempre tienen que dar esas dos cosas, el dominio y la regla. Entonces, digamos, en mi ejemplo 1 voy a retomar el de tomar los cuadrados. La función f, la función real, todos los números reales, y la regla va a ser a x tomando a cuadrado. Entonces ya les dije en dónde está definido, es en todos los números reales, y ahora para cada número real les estoy diciendo que lo mando a su cuadrado. Entonces ya, eso ya les determina esta función por completo. Pues por ejemplo, aquí ¿quién va a ser f de menos 2? ¿Quién es el número f de menos 2? 4. Va a ser 4 porque toma el menos 2 al cuadrado. Una cosa más, todavía para escribir menos cuando definimos una función, vamos a hacer esta notación. Entonces, cuando digamos, si decimos algo como sea f de a en r, una función real, pues justo esa flecha les dice f manda a los puntos de aquí en un número real. Entonces, si quieren al escribir eso, queremos decir que A es el dominio de F. Pues normalmente vamos a escribir algo de este estilo, ya para no decir la función cuyo dominio es mirar el conjunto. Entonces, esta notación ya les dice quién es el dominio. Y ya solo falta definir la regla. Pues bien, mi ejemplo 1, lo he escrito de esta forma, podemos decir sea f de r en r la función que tal que f de x es x al cuadrado para todo x. Y una opción, una tercera opción todavía más corta, es decir, f va de r en r, como que van a fusionar todo en una sola línea. La x manda
da X. Entonces usan esta flecha, pero bueno, normalmente cuando usan esta notación la flecha debe tener esta como rayita al inicio. Entonces esta última notación va a ser útil cuando tengan una función dada por una fórmula como aquí. Si ya es una función definida por casos, como que esto ya no es muy útil. Pero bueno, seguramente la van a ver en la tarea. Una pregunta, ¿cómo se leía la última? ¿Está? La función de R en R, que a X lo manda a X cuadrado. Las que me interesan aquí sí. No, en general, funciones solo necesitan entre dos conjuntos. Pero las que nos interesan aquí van de un subconjunto de R a R. Entonces voy a reescribir también una que vimos la clase pasada, que también es solo con una fórmula. Ejemplo 2 era era la misma del cuadrado, pero solo la definí no en todos los reales, solo la definí creo que en el 1, 2, que a X lo manda a X. Entonces es como la F, pero no la estoy definiendo en todos los reales, solo en los reales que son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 2. Y el ejemplo de la función reducida, el de la fracción reducida, lo pueden medio escribir como fórmula también. Entonces lo podemos hacer así, la función de Q a los naturales dada por, entonces T de R era, lo pueden escribir de esta forma, el mínimo de los ANN, tal vez que R lo pueden escribir como A entre B, para cierto entero B, distinto de C. Es la misma, pero escrita ya como con puros símbolos. Si se fijan, de verdad toman todas las expresiones en las que el numerador es positivo, el denominador es un entero no nulo, y lo que queremos es quedarnos con el denominador más pequeño. Estamos escribiendo el dominio también. ¿Cómo escribir? Aquí, bueno, está ya implícito en la notación. Aquí, en el ejemplo 2, el dominio de G, ¿quién es? No, es el intervalo de 1, Este intervalo. El intervalo cerrado 1, 2. En el ejemplo 3, ¿quién es el dominio? De T es 1.
aquí, voy esperando, nada más aquí en el primer ejemplo, DOM ¿Qué quiere decir min? mínimo. Ah, o sea, min. Gracias. Mínimo. Que es un conjunto de naturales no vacío. Les mencioné hace muchas clases algo que se llama el principio del buen orden, que justo dice, cuando tienes un subconjunto de números naturales que no es vacío, hay un elemento que es más chiquito que todos los demás. A ver, ¿hay alguna duda de la notación o de esta definición de dominio? Dijo que había 3 formas, ¿no? O sea, ahí dice tercera forma. Ahí nada más hay 2 formas, ¿no? Ah, sí, la primera forma era la regla que... Ah, con palabras. Ajá, Ah, ok. que nunca la vamos a usar en ¿Por qué no? Ahí fáciles. La pueden usar si quieren, o sea, pero se van a tardar mucho en escribirla. Y el examen eso les va a quitar valiosos minutos. Ahí voy a reescribir también la de los racionales. Número 4. Que va de los reales a los reales. Y la regla era Q de X es 1 y X es racional y 0 si X menos 1. Bueno, hasta ahora ya sabemos qué es una función, ya sabemos cómo escribir una función de manera más eficiente, pero la pregunta es, por ejemplo, si yo les digo la función f de R en R que a X lo manda a 1 más X cuadrada menos 1. Entonces van a decir, pues, este 1 se cancela con el menos 1, entonces en realidad solo le estoy mandando a X cuadrada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿creen que esta función va a ser la misma que la que escribí acá? No, yo digo que no. A ver, algunos dicen que sí. A ver, ¿quién dijo que no? Yo. ¿Por qué no? Porque aunque el resultado es el mismo, la relación, bueno, la relación es diferente. Está escrita como diferente, ¿no? Sí, pero no estoy seguro, no me creo. Bueno, entonces, un poco la respuesta va a ser, les tengo que decir, así como cuando vimos conjuntos, yo les di una definición, ¿qué significa que dos conjuntos sean iguales? Que tengan
cada vez que esté contenido el primero en el segundo y el segundo en el tercero. Entonces aquí también les tengo que decir qué significa que dos funciones sean iguales. Y aunque están escritas esta y esta de manera diferente, la regla está escrita de manera diferente, al final la asignación es exactamente la misma. Entonces lo que nos va a importar es el dominio de la función y como que el resultado de la regla, no cómo está escrita la regla. Entonces, ¿cuándo son iguales? Bueno, aquí reales. Pero lo que voy a decir aplica igual de bien a funciones cualesquiera. Pues lo voy a dar como definición provisionalmente. Pues vamos a decir que dos funciones reales digamos f y g son iguales si se cumplen dos cosas. Entonces, la primera es que los dominios sean los mismos. Y la segunda, ya que los dominios son iguales, lo que queremos es que si toman cualquier x en dom de f, que es igual al dom de g, bueno, f de x es igual a g de x. Entonces aquí dom de f y dom de g son subconjuntos de R. Ya definimos qué significa que dos conjuntos sean iguales. Y aquí abajo la condición está dada como una igualdad de números reales. Entonces con esta definición, la f mayúscula y la f minúscula sí son iguales. Esta es la definición. El dominio de la f minúscula era R, que es el mismo que el dominio de la f mayúscula. Y además tienen f de x, que era x cuadrada, sin importar si es mayúscula o minúscula. Entonces estas dos funciones son iguales. Sí, ni borré, pero hace rato creo que le había llamado g, ¿se acuerdan? La g era también la función cuadrado, pero solo definida en este intervalo. Esta función g va a ser igual que la f. ¿Por qué? El dominio es diferente, aunque la regla coincide, el dominio es diferente. Entonces aquí f no es igual a g porque dom de f es R y el
3 del intervalo 1, 2. Bueno, y aquí no dije, pero cuando estas dos condiciones pasan, solo escribimos f igual a g. Bueno, entonces acuérdense siempre, igualdad de funciones, fíjense en los dominios y fíjense en la regla. Suena algo como, lo repito mucho y muchas veces veo caras como de sí, ya nos dijiste, pero siempre se equivocan en eso en el examen, siempre. Entonces, bueno, ya nada más para irnos al descanso. Voy a definir otro conjunto asociado a cualquier función real. Entonces, si f es una función real, le definimos su imagen en el dominio. Lo que me interesaba era los números en los que la función está definida. Aquí más bien me va a interesar los números en donde aterrizan los puntos del dominio. Eso los puedo escribir como el conjunto de todos los f de x, tales que x está en el dominio de f. Entonces este conjunto, y lo voy a anotar aquí. Bueno, vamos al descanso y regresando vemos en eso. Sí, 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 me pasa.